Marcos 14, 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Pedimos en este momento que pueda ser entendida, recibida en nuestros corazones. Sobre todo que podamos ver, Señor, tu gracia y misericordia por nosotros, que podamos recibir tus amonestaciones, tus llamados, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, seguimos la enseñanza consecutiva, expositiva de la palabra de Dios. Estamos en el relato de los últimos momentos del Señor antes de ir a la cruz. Y hasta el momento hemos visto 5 sermones del capítulo 14 de Marcos. Este es el 6º sermón. En resumen, vimos el plan que tenían los judíos para capturar al Señor en la primera parte del capítulo 14. Ellos querían asesinar al Señor, pero planearon hacerlo después de la Pascua. Y la razón era que por la fiesta se podía armar un alboroto y también los líderes romanos podían atacarles a causa de no controlar esos disturbios. El plan que aceleró, o la situación que aceleró la captura del Señor, fue el ofrecimiento de Judas a los líderes religiosos para entregar al Señor por 30 piezas de plata. Vimos también la celebración de la Pascua, en ese mismo evento, la transición hacia el sacramento de la Santa Cena, donde el Señor anticipó que uno de ellos, uno muy cercano, le iba a traicionar. El que moja en el plato, el que come cerca de él, le iba a traicionar. Después de eso, Judas sale del aposento y va a entregar al Señor. Vimos que en el camino al monte de los olivos, el Señor reveló que todos le iban a abandonar. Ninguno de ellos aceptó que lo haría, especialmente Pedro, que pensaba que estaba muy firme, pero él le negaría 3 veces. Después el Señor y los discípulos llegan al monte de los olivos, atraviesan el torrente de Cedrón y pasan a un lugar que se llama Getsemaní. Ahí el Señor ora, vela, mientras que ellos están durmiendo. En 3 oportunidades el Señor los buscó y estaban todos durmiendo. Y en el último sermón vimos la captura del Señor cuando Judas y una turba vienen con palos, espadas, lámparas y antorchas buscando al Señor. El día de hoy veremos el juicio inicial del Señor ante las autoridades judías después que fue traicionado y entregado por Judas. En el juicio, y esto es importante, el Señor compareció ante las autoridades eclesiásticas judías y ante las autoridades del gobierno
romano. O sea, tuvo dos juicios, un juicio eclesiástico, un juicio civil. Tanto el juicio eclesiástico como el civil tuvo tres etapas. En cuanto a las autoridades judías sobre el juicio eclesiástico, tenemos que hubo una primera audiencia preliminar con Anás. Anás, ya vamos a hablar sobre ese personaje. Segundo, hubo un juicio ante el Sanedrín con el sumo sacerdote Caifás, que era el sacerdote aquel año. Tercero, de nuevo hay otra audiencia después del amanecer ante el Sanedrín, pero este es después del amanecer. Ahora, en el juicio civil también tenemos tres partes. El Señor inicialmente es llevado ante Poncio Pilatos, después el Señor es llevado a otra audiencia con Herodes, y de nuevo el tercer juicio retoma o continúa compareciendo ante Poncio Pilatos. En esto vemos que el Señor entonces tuvo alrededor de 6 audiencias en una noche y parte del día. Fue algo extenuante, fue algo acelerado. El día de hoy vamos a ver las dos primeras etapas del juicio eclesiástico y vamos a tener solamente un punto, para que lo tengan ustedes ahí en mente, que es el título también de nuestro sermón: el juicio injusto y cruel de los judíos al Señor y juez del universo. El juicio injusto y cruel de los judíos al Señor y juez del universo. Y en primer lugar vamos a hablar de este juicio preliminar que tiene el Señor ante Anás. Recordemos que el Señor fue capturado entonces ahí en Getsemaní, y después de eso el Señor es llevado con gran seguridad, ¿no? Porque dicen prenderle con seguridad. Juan dice que fue llevado por el quiliarca. El quiliarca era un comandante o líder de la compañía. El quiliarca le lleva ante Anás. Juan 18, del 12 al 13 muestra eso. Esta parte ante Anás no aparece relatada en nuestro Evangelio de Marcos. Es necesario mirar los 4 evangelios para ver en detalle todo lo que ocurrió en esta situación. Vamos a ir a Juan 18, los versículos 12 al 13, y vamos a ver el recorrido desde Getsemaní hasta el palacio del sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Noten ahí eso. Pero ¿quién era Anás? Anás era el suegro de Caifás. Eso está en Juan 18:13. Anás ya no era el sumo sacerdote, pero él estaba en íntima relación con el sacerdote de ese año. Anás había servido como sacerdote desde el año 7 hasta su deposición por Valerio Grato en el año 15 después de Cristo. Caifás era el yerno de Anás. Caifás era el sumo sacerdote. Caifás sirvió como sacerdote del año 18 hasta su deposición en el año 36 después de Cristo. Durante todo el periodo del ministerio de Cristo y por mucho tiempo después, Anás fue el responsable en gran parte de todas las acciones del Sanedrín judío. Recordemos que el Sanedrín judío era un cuerpo gobernante sobre Israel conformado por 71 ancianos. Ellos son los que iban a juzgar al Señor Jesucristo. Este hombre, Anás, aunque pues ya no estaba ejerciendo, pues seguía participando en el Sanedrín. Otro era el oficial, Caifás, pero este hombre era con quien se consultaba. También sabemos que era una persona manipuladora, era orgulloso, era alguien ambicioso y era una persona muy rica. Su familia era conocida por su avaricia. La fuente principal de su riqueza era una porción del precio de los sacrificios que se vendían en el templo. Ustedes recuerdan cuando el Señor entra al templo y expulsa a los campistas de monedas y a los vendedores de animales, porque los animales que traían los peregrinos al templo eran rechazados por ellos y les hacían comprar los animales del templo a un precio más alto. Entonces era un negocio para ellos. Por eso el odio ante Jesús por haberlos expulsado de allá, porque ellos sacaban parte de los aranceles, ese arancel elevado que cobraban por el cambio de monedas, y parte de los animales. Era su negocio muy lucrativo. Así el Señor entonces decía que ellos habían convertido la casa de Dios en una guarida de ladrones. Entonces, volviendo aquí al punto del juicio, el primer juicio
que no registra Marcos. Marcos todavía, aquí en esta parte empieza a hablar del segundo, pero este juicio fue una audiencia preliminar, una audiencia importante en el orden de los eventos, y solo Juan relata lo que pasó en esa primera audiencia. Y parece que la negación de Pedro se da al tiempo que está ocurriendo esa primera audiencia. Vamos a ver lo que sucede ahí, en esa audiencia. Vaya conmigo a Juan 18, los versículos 19 al 24. Juan 18, los versículos 19 al 24. Escuchemos. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando hubo Jesús dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Noten que lo que está haciendo aquí es Anás, y después, cuando él no puede hacer nada, lo envía a Caifás. El último versículo dice. Aquí Anás es llamado sumo sacerdote por su participación continuada en el Sanedrín. En el versículo 24 de este capítulo, entonces vemos la diferencia entre Anás y Caifás. Aquí podemos ver la gran humillación del Señor. El Señor santo y sin mancha siendo juzgado por pecadores, Cristo sin pecado, Anás un hombre avaro y ladrón. Recordemos que las autoridades judías habían tomado la decisión de matar a Jesús ya. O sea, esto ya era algo que ellos iban a hacer. Ellos estaban más bien buscando razones para ejecutarlo. Y la razón era la envidia al ver que por sus señales, sus enseñanzas, muchos le seguían. Ellos nunca tuvieron argumentos contra él. El Señor les desenmascaró, el Señor reveló su pecado, reveló su hipocresía. El Señor mostró la corrupción del templo, los acusó de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Anás, Caifás y muchos sacerdotes tenían un negocio lucrativo, eran como una higuera llena de hojas, el Señor lo dijo, tenían mucha pompa religiosa, pero no había fruto, ni iba a haber fruto. Eran labradores malvados, ladrones que pretendían adueñarse de la religión para sacar algún provecho, y eran asesinos que mataban a los enviados. Además, el Señor les acusó públicamente con una serie de ayes y profetizó su caída. Entonces ellos están armando todo este escenario supuestamente de juicio justo para justificar lo que van a hacer: asesinarlo. Ellos tenían sed de venganza. No es un juicio menos justo, es una conspiración, una farsa, es un homicidio. Y la pregunta que hace Anás a Jesús es acerca de los discípulos y su doctrina. En este primer encuentro, básicamente el Señor responde a Anás que su ministerio ha sido público, su ministerio no ha sido oculto, su ministerio no era la planeación de una insurrección contra Roma o contra el templo. La respuesta es obvia: ellos sabían lo que el Señor enseñaba. El Señor incluso había enseñado en lugares conocidos, frecuentados por ellos, como lo era la sinagoga y el templo. Más bien, nunca ellos encontraron razones para atacarlo y querían ahora encontrarlas. Si no habían estado presentes, entonces ellos podían hablar al pueblo, a las personas en la sinagoga. Ellos habían escuchado y visto el testimonio del Señor, podían ver también sus milagros, señales, sus grandes testimonios. Lo que sucedía, y lo que responde Jesús aquí, es que de acuerdo a la ley rabínica, no era correcto que un sacerdote abriera un juicio interrogando al acusado. La forma correcta era interrogar a los testigos. Entonces, el Señor, que en su infinita sabiduría discernía todo eso, les está mostrando, les está dando una clase de derecho. Ustedes están haciendo mal. Ustedes tienen que mirar más bien a los testigos. Vayan por las sinagogas y el templo, allá están, búsquenlos. Entonces, Él muestra también la injusticia que se le está haciendo.
Él conoce muy bien los conductos legales y los deja aquí en plena evidencia. Lo correcto entonces es ir a los testigos. ¿Y qué pasa ahí? Esto genera el ataque de uno de los alguaciles, pero el Señor también le responde mostrando la injusticia de ese acto, porque su testimonio era correcto. El alguacil le golpeó sin justa causa. No hay una razón para ese golpe. Incluso Anás, si miramos lo que ya hemos visto, pues no era el sacerdote. Él no tenía autoridad ni siquiera para hacer ese interrogatorio. Él se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Entonces Anás no tenía por qué interrogarlo, en primer lugar. El guardia no tenía por qué golpearlo, se estaba apelando al conducto regular. Es como cuando alguien se defiende y dice: necesito a mi abogado, o ustedes están haciendo mal. La única razón para todo esto es el deseo pecaminoso de aprovechar la situación, de defender al que tiene el poder, aun cuando está equivocado. Este alguacil se puso de parte de la autoridad equivocada. El deseo de ser aprobado por los injustos. Pero aún así, este comportamiento malicioso, ilegal y agresivo no debía ser dado ni siquiera a los culpables. Todos sabemos que un criminal, aún siendo criminal, tiene derechos. Pero el Señor, siendo inocente, soportó un trato que es abusivo hasta para un culpable. Hermanos, aquí la justicia misma es utilizada, es tergiversada para encubrir la maldad y acusar al inocente. El derecho y la verdad son dejados de lado porque el propósito es la destrucción y la venganza. Muchos también en la historia se unen a los impíos para atacar al pueblo de Dios o para atacar a los justos sin razón. Y este es un abuso de autoridad en todo sentido. La autoridad delegada por el mismo Dios no puede ser usada sin verdad y justicia. Y esta no es una tentación que sea lejana o que sea ajena a nosotros. Debemos examinar nuestros juicios, debemos detenernos y considerar si estamos siendo arbitrarios e injustos, si estamos pasando los límites permitidos, si estamos usurpando la autoridad establecida. También hay diversas esferas de autoridad donde muchos pueden usar la misma ley para sacar algún provecho, un beneficio de las personas. Todos ejercemos autoridad en algún escenario. Todos los que estamos aquí, todos los que escuchan a la distancia, ejercen autoridad en algún escenario, ya sea en el hogar, los esposos con sus esposas y sus hijos, en la iglesia, los pastores, los ancianos con los hermanos, en el trabajo, los jefes y los empleados, y en el Estado, los gobernantes y los ciudadanos. La autoridad no se da en beneficio propio, se da para gobernar con equidad, para beneficio de los gobernados. La autoridad no se da para tener el poder y la razón absoluta sobre todos. Debemos considerar, hermanos, si nuestro gobierno ha sido injusto. Si es así, debemos arrepentirnos y resarcir el daño. Cristo ha padecido sufriendo el peor de los abusos de poder, el peor de los juicios y castigos injustificados en nuestro lugar, para proveer el poder y la gracia de usar bien la autoridad. Él nos ha enseñado la manera correcta de ejercer la autoridad delegada. La sujeción y la autoridad es en Él, no es para enseñorearse no aceptar ninguna consideración, sino para servir, para beneficio de los que están a cargo, y el más grande o el mayor es el que más sirve a todos. Y lo digo porque a veces nos ponemos solamente de parte del justo, del bueno, ¿no? Leemos esos textos y jamás nos comparamos con estos personajes. ¿Cómo voy a ser yo como Anás o como Caifás? ¿Cómo se le ocurre? Pero vemos que nosotros podemos ser iguales o peores. Volviendo a nuestro texto en el versículo 54, vemos que mientras que todo eso sucedía, ahora sí, vamos a pasar al contexto que nos muestra Marco. Pedro y otro discípulo estaban en el patio de Anás. Marcos 14:54 dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Recordemos que cuando el Señor fue capturado, los discípulos le abandonaron, pero aunque todos los discípulos
habían huido, 2 de ellos volvieron a unirse para seguir al grupo que llevaba a Jesús al palacio del sumo sacerdote. Una de esas personas es Pedro, pero no sabemos el nombre del otro discípulo. Es posible que sea el apóstol Juan. En Juan 18:15, que ya estaban ustedes ahí mirando, dice: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Marcos dice que Pedro le seguía de lejos. Posiblemente seguía al Señor de lejos porque tenía miedo. Él había acabado de cortarle la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Iba a la casa del sumo sacerdote y él estaba aterrorizado con la idea de que lo descubrieran. Entonces iba de lejitos, iba ahí mirando, y también no quería ser asociado con el Señor Jesucristo. Entrar al palacio del sumo sacerdote, donde él había herido a uno de los siervos, pues era un riesgo terrible. También y principalmente, pues él tenía el temor de ser relacionado con el Señor y ser expuesto al mismo castigo. El punto aquí era que Pedro y el otro discípulo le seguían, y posiblemente Pedro todavía tenía esperanzas. Él esperaba que el poder de Dios, así como cuando habló el Señor y todos cayeron al piso, interviniera en algún momento para él ser liberado. Lo que vemos aquí es que Pedro quería seguir al Señor de lejos y sin compromiso, sin sufrir las implicaciones de ser su discípulo. Pedro no quería ser capturado, no quería ser ejecutado. Y hermanos, muchas personas llegan a conocer al Señor, pero están en la misma situación de Pedro aquí. Siguen al Señor, pero no quieren comprometerse, no quieren exponerse, no quieren perder su lugar y reconocimiento en la sociedad. En nuestro tiempo, seguir al Señor tal vez no implique la pena de muerte, como en otros tiempos. Para muchos sí implicó eso, pero sí implica que debemos morir a nosotros mismos. Hay muchas cosas que toca perder. Hay pérdidas realmente cuando llegamos al reino de Dios, y muchos quieren evitar eso, porque significa perder la comodidad, dar su tiempo y dar su esfuerzo, y queremos seguir trazando nuestro camino, pertenecer a nosotros mismos, mientras decimos pertenecer a Cristo. Y a menudo esto es lo que pasa con algunos que afirman seguir al Señor. Cuando ven el camino que deben recorrer en Cristo y es contrario a lo que esperan, pues se asustan y huyen. Muchos en la iglesia siguen al Señor de esa manera, hacen su profesión de fe, donde se comprometen a entregarse enteramente al Señor, pero en el camino olvidan las promesas. Quieren recibir los beneficios de los que lo siguen, pero sin correr el riesgo de morir o perder algo en el intento. La pregunta aquí para nosotros, hermanos, es si seguimos a Cristo desde lejos, para no tener que comprometernos y servirle, para no correr el riesgo de perder lo que somos en el mundo. Recordemos las palabras del Señor en Juan 12:25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. También en el libro de Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir de lejos al Señor no traerá compromiso ni consecuencias, pero seguir sus pasos, aunque trae dificultad, traerá bendiciones extraordinarias, bendiciones eternas, bendiciones desde ahora y para siempre. El fracaso de Pedro para mantenerse firme se debió precisamente a eso. Aunque deseaba hacer la voluntad de Dios, no velaba, le seguía de lejos, se creía fuerte, porque él dijo: yo jamás te negaré, así toca ir hasta la cárcel y morir, jamás lo haré. Y es la fórmula perfecta para asegurar la caída. El Señor nos guarde como a Pedro en la prueba, para no seguir viviendo de esa manera, para atender a su palabra y actuar y tomar resoluciones a tiempo. Marcos dice que Pedro siguió a Jesús de lejos, para ingresar al patio del sumo sacerdote, y llegó a estar sentado con los alguaciles calentándose ahí a un fuego que tenían. Pero para llegar a ese punto pasaron varias cosas. Todo lo que sucede aquí tuvo toda una trayectoria, ¿no? Por el Evangelio de Juan sabemos que al llegar al palacio, Pedro no pudo entrar. Él se quedó en la puerta. Eso es lo que dice Juan 18:16. También vemos que el otro discípulo que acompañaba a Pedro tenía algo particular. Era conocido del sumo sacerdote y había llegado primero que Pedro, y gracias a esa relación que él tenía con el sumo sacerdote, él sí pudo entrar, se le permitió entrar en el palacio. Ese lugar era la casa o el palacio de Caifás,
Posiblemente Anás y Caifás vivían en el mismo palacio. Este no es el templo, es el palacio. Este era un lugar espacioso, cada uno podía ocupar un ala del palacio, tenía un gran patio a donde podían recibir un gran número de personas. En un palacio oriental las habitaciones están construidas alrededor de un patio abierto. Es un pasadizo en forma de arco que conducía desde el portón exterior hacia el patio interior. En ese pasadizo hay un lugar, en algunas casas, una pequeña habitación para el portero. El discípulo entró sin ser cuestionado porque era conocido del sumo sacerdote, pero Pedro, como no tenía ese contacto, pues él se quedó en la puerta. No era conocido ni del sumo sacerdote ni de los siervos, entonces ahí se quedó. Entonces el discípulo, conocido del sumo sacerdote, interviene por Pedro ante la portera, que es una criada del sumo sacerdote, y Pedro puede entrar. Marcos 14:66. Parece ser que desde ese momento la portera empezó a sospechar de Pedro, ¿no? Desde ese momento como que empieza a ver como que este andaba con ellos. Entonces Pedro entra al palacio. Es posible que Juan, por ser conocido, entonces llega más lejos incluso de donde está la fogata. Llega posiblemente a la audiencia del Señor. Pero Pedro no pudo llegar tan lejos, se queda en el patio. Como ya vimos por todo lo sucedido con la oreja de Malco, entonces Pedro está ahí en medio del terror, ¿no? Él está muy asustado, prevenido, cualquier cosa, él está alerta. Él estaba al lado de los soldados, de los siervos del sumo sacerdote, de las personas que habían capturado al Señor, y en cualquier momento le podían descubrir. Los guardas que habían capturado a Jesús ya habían terminado su tarea. Muchos, después de entregarle al sumo sacerdote, entonces fueron a la fortaleza seguramente. Algunos se quedaron ahí. Una pequeña porción se quedó ahí con el fuego con Pedro. Y en el patio los siervos y los guardias habían hecho entonces esta fogata para calentarse porque hacía frío. Y Pedro estaba con ellos. Según Mateo, el propósito de Pedro en ese lugar era inspeccionar cómo iba a terminar todo. Mateo 26 y 98 dice, para ver el fin. La audiencia o la investigación inicial con Anás pues no tuvo éxito, como vimos. No pudieron acusarle injustamente. Y ahora pasamos a ver lo sucedido en la segunda audiencia. Estamos ahora en la segunda audiencia. Versículos, ahora sí, Marcos 53 y 55 al 59. Entonces Anás envía a Jesús atado ante Caifás, sumo sacerdote oficial. No pudo hacer nada, lo envía a Caifás. Caifás, como decía, había tenido un ministerio desde el año 18 después de Cristo. En esa segunda audiencia estaban los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Era el Sanedrín en pleno. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Todo el concilio estaba enfocado en encontrar razones para ejecutar a Jesús. Lo han capturado, lo han maltratado, lo han enjuiciado, pero no tienen pruebas, no hay testigos, no hay evidencia. Ellos no fueron jueces neutrales. Este juicio no buscaba hacer justicia. Este juicio no daba a Jesús ningún beneficio. La investigación de los líderes judíos era para condenarles sencillamente a muerte a como diera lugar. Muchos testigos falsos se presentaron ahí con ese propósito. Esos testigos fueron buscados, incluso fueron puestos por ellos mismos, y no sería extraño que como a Judas le dieron ahí un billetico para que ellos testificaran contra Jesús. Entonces lo que vemos es que ellos tenían una fachada bien preparada, una trampa, un complot con testigos puestos por ellos mismos para enjuiciar al Señor. Pero Marcos dice que sus testimonios no concordaban, versículo 56. De acuerdo a la ley, para que un tribunal admitiera una acusación, la ley judía requería como mínimo el testimonio concordante de 2 testigos. Números 35-30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá del homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Lo mismo Deuteronomio 19:15,
Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, si no había concordancia, no había acusación válida. Pero Marcos dice que entre todos estos testigos, algunos dieron un testimonio en particular. Y está en el versículo 57 al 59. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Y digo que este era un testimonio en particular porque sí estaba relacionado en parte con algunas palabras de Jesús. Entonces esto hace alusión incluso a un momento lejano, al principio del ministerio del Señor. Recordemos que aquí estamos al final, casi 3 años atrás. ¿Cómo recordaban esto? Pero dice que pues ellos dijeron, el Señor dijo ciertas cosas. Acá está hablando de la purificación del templo, donde el Señor se refería a la resurrección. Esta fue la primera purificación del templo. Los falsos testigos aseguraron que Jesús había dicho: yo derribaré este templo hecho a mano. Pero lo que Jesús dijo, según vemos en Juan 2:19, ustedes pueden ir a verlo en sus Biblias, es destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba de judíos destruyendo su propio templo, no él destruyendo el templo. Además, él hablaba de su cuerpo. Ahora, ellos habían agregado expresiones como este templo hecho a mano y otro hecho sin mano. Eso pues estaba lejos de lo que dijo Jesús. Jesús no dijo eso. Ellos maliciosamente usaron sus palabras, las tergiversaron, las ajustaron para acusarle, y en esto eran absolutamente responsables. En ese contexto, que además fue al principio del ministerio, como ya decía, el Señor hablaba de su cuerpo, el Señor anunciaba que ellos le iban a matar y que Él iba a resucitar entre los muertos. Eso fue lo que dijo el Señor. Pero la idea era hacer ver a Jesús como un rebelde que quería destruir el lugar santísimo de Dios, el lugar santo de Dios, el templo. Pero igualmente no concordaba. El punto es que según la ley, si se identificaba que los testigos eran falsos, había algo que tenía que suceder. Esos testigos debían padecer el castigo con el que acusaban al culpable. Y eso estaba en la ley. Deuteronomio 19, del 16 al 21. Vamos a leerlo. Deuteronomio 16 del 19, perdón, 19 del 16 al 21. Vamos a ir a ese texto para que todos lo veamos. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea que si lo que le iban a hacer era amputarle un pie o una mano o asesinarlo, eso le tenía que pasar al falso testigo. El falso testigo tenía que pagar el mismo precio que le estaba dando a la persona por hablar mentiras contra un hermano. Pero aquí los sacerdotes eran cómplices de los falsos testigos, porque ellos mismos les habían pagado, los tenían ahí para que hablaran contra Jesús. Ellos también, los sacerdotes y los testigos falsos, debían recibir el castigo de la muerte. Ese era el castigo que ellos deseaban darle a Jesús. Pero nada de eso ocurrió, porque este no fue un juicio justo. Esto es lo más injusto que ha sucedido en toda la historia, en todos los tiempos. Yo sé que hemos visto cuando a una persona inocente la meten en la cárcel, nuestro sistema de justicia es débil, tiene flaquezas, tiene situaciones, pero no existe en la historia un caso más injusto que el caso del Señor Jesucristo. Y les digo la razón. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Porque Él es el Dios glorioso y trascendente. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo:
Estamos en el versículo 60. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? El Señor no respondió nada. Más él callaba y nada respondía. Él pudo refutar la acusación, pero no lo hizo. Él sabía que este juicio era injusto y era claro que estaban mintiendo. Ya lo mismo había pasado con Anás, pero como vimos, el Señor pues les mostró lo correcto, que debían llamar a los testigos en vez de interrogarlo a él, y no dio explicación, no argumentó una defensa. El Señor guardó silencio en los dos casos, y todo esto se daba en cumplimiento de las Escrituras. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como una oveja en proceso de ser ejecutada, él se quedó callado. ¿Quién es el mejor maestro? ¿Quién es la sabiduría misma? ¿Quién podría explicar extraordinariamente el Evangelio? El mejor abogado era él, pero no habló. No habló. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él era el sustituto de su pueblo. Él se entregó voluntariamente. Su pueblo, tú y yo, estábamos en su mente. El punto es que esos testimonios tampoco cuadraban, no concordaban. Entonces, no teniendo éxito en esa trampa, el sumo sacerdote interroga a Jesús. Si no había testigos, si no había evidencia suficiente para condenarlo, si aún el Señor no respondía a sus preguntas capciosas para atraparlo, él iba a encontrar las evidencias necesarias en ese momento. Solo necesitaba hacerlo hablar. ¿Cómo lo haría? Pues con esto Caifás va a buscar la manera de incriminarlo. Y eso nos muestra la falsedad de esas personas y el desespero, porque no encontraban cómo atraparlo. No hay testigos, no hay pruebas. Entonces llegan al colmo de provocar una respuesta para que su propio testimonio sirviera de evidencia contra él mismo. Eso nunca pasa. Esto no es legal para nada. Era fácil encontrar evidencias de su identidad. El paralítico que caminaba, los ciegos que veían, los endemoniados que fueron liberados, los muertos resucitados. Ahí estaba cerquita Lázaro, en esa región. Pero era imposible conseguir algo malo contra él, algo que le incriminara. Y la pregunta que le hace el sacerdote es: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En Lucas 22, 67 al 68, vaya conmigo ese texto, vemos algo más. Dice: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pues aquí de nuevo el Señor muestra la injusticia del juicio, ¿no? La respuesta sincera de Jesús no va a hacer que ellos crean ni que lo suelten. O sea, cualquier cosa que responda. Lo que el Señor muestra aquí es que este juicio era tan corrupto, tan maligno, que nada de lo que él dijera con justa razón sería aceptado. Sí o sí, él iba a ser condenado. Según Mateo, vemos que el sumo sacerdote usó algo más para lograr la respuesta de Jesús. Mateo 26, 63 dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y con esto el sumo sacerdote estaba obligando a Jesús a responder. Le puso bajo juramento ante Dios. No había forma de escapar de eso, había que decirlo. Y Jesús le dijo: yo soy. Pero dijo además esto: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor dijo la verdad, se proclamó como el Mesías prometido. Era una pregunta central, importante para el propósito de Dios. Esta fue la confesión hecha por Pedro, revelada por el Padre. En ese momento, cuando a Pedro se le reveló esto, no podían decirlo, pero aquí sí. Ahora el Señor plenamente responde: Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo del Hombre. En Mateo dice el Hijo de Dios, y esto hace referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento, Daniel 7, 13 y 14, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Daniel hablaba del Mesías que iba a recibir dominio, gloria y un reino universal eterno. David también habló del Mesías sentado a la diestra de Dios. El sumo sacerdote, al escuchar esta confesión, pensaba en el Salmo 110:1. El Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hermanos, este pasaje abarca toda la historia, la obra de Cristo consumada y sus resultados hasta la segunda venida final de Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, completamente hombre, completamente Dios, y Él viene a morir en nuestro lugar, y Él soporta la ira de Dios en nuestro lugar. Él muere, resucita, asciende a los cielos, está sentado a la diestra del poder de Dios. Cristo en su ascensión hizo esto, Él se sentó a la diestra del Padre para reinar, pero Él vendrá por segunda vez en las nubes del cielo, y ese será el día final. En ese día Él entregará el reino al Dios y Padre y suprimirá todo poder, toda autoridad. Todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. En el día del juicio, ellos aquí, que se burlan, que le juzgan injustamente, serán juzgados. No se han dado cuenta, pero están ante el juez de toda la tierra. Esta es una advertencia, pero es también un anuncio del juicio que les va a venir. Ahora ellos lo ven como alguien derrotado, lo atacan, lo humillan, lo acusan y lo llevan a la muerte, pero ellos verán con sus ojos a Cristo en su estado glorificado, en su estado de exaltación. ¿Y qué harán en ese momento? En ese día Jesús será el juez y ellos darán cuenta de sus actos. Por un momento el Señor nos deja ver algo diferente, les muestra cómo iban a cambiar las cosas. Ellos estarían un día delante de Él para ser juzgados. Cambia la situación, ahora Él es el acusador, en un momento. Y es un llamado de advertencia para toda persona que vive sin Cristo. Hermanos, todas las personas que no creen en Cristo se encuentran en la misma situación de los gobernantes judíos. Son enemigos de Cristo. Y este pasaje es para ellos. Hoy es el día de salvación. Hoy se hace el llamado del Señor a la reconciliación. Todos los enemigos de Cristo que se vuelvan a Él, el Señor les ofrece perdón y misericordia hoy, pero háganlo hoy, porque ese día será tarde. Ese cristianismo que aborrece, ese Jesús que ven insignificante, es el Señor y dueño de todo. Es el gran juez que no tendrá por inocente el culpable. Ese día muchos, incluso la palabra dice, los valientes huirán de Él, pedirán las rojas que caigan sobre ellos. Hoy muchos se sienten jueces, se sienten salvadores de sus vidas como Caifás y Anás. Hoy muchos se declaran inocentes de maldad y dignos para juzgar todas las cosas. Hoy juzgan el cristianismo y buscan falsos testigos en sus razonamientos para atacarlo. Pero un día ellos y nosotros todos estaremos ante el verdadero juez que juzgará los secretos de los hombres y tendremos que dar cuenta. La mala noticia es que el veredicto de todo el que rechaza a Cristo es la condenación. La buena noticia es que Cristo ofrece misericordia. Cristo anuncia la salvación y la vida eterna en Él. Él ha ocupado el lugar del culpable, tu lugar, mi lugar, para que seamos libres. Vengan y confíen en Cristo, en su justicia y en su provisión, para que en el día de su ira sean librados. En el libro de los Salmos leemos lo siguiente, el Salmo 2, los versículos 10 al 12, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitido amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confíen. Pero ¿cuál fue la respuesta del sumo sacerdote? Él no cayó al suelo rendido y dijo: tú eres el Señor, tú eres el Cristo y nosotros hemos pecado contra ti. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Rasgar la vestidura era señal de profunda tristeza y pesar. Pero Caifás era una hipócrita
Él más bien tenía felicidad en su corazón de tener una razón. Por fin lo logramos, conseguimos lo que queríamos. Gozo satánico tenía él, porque había conseguido enjuiciar al Señor. Ya no necesitarían más testigos, ya no había que pagar a más testigos para que vinieran a decir mentiras ahí. Ellos eran los testigos de su declaración. Y es una blasfemia, según él, porque se está atribuyendo el cumplimiento de la profecía de Daniel. Y eso era decir sencillamente que él era Dios. Y en base a eso le condenan a muerte, pero realmente Jesús pues, era el Hijo de Dios, el Mesías. Él no había blasfemado, él estaba declarando la verdad. Todo su ministerio terrenal estaba dando evidencia de eso. Su enseñanza, señales, prodigios, poder, sus atributos. Estos líderes judíos habían ya tenido testimonio, incluso hacía poco. Ustedes recuerdan, la oreja de Malco fue puesta en su lugar otra vez y sanada. Ustedes recuerdan que cuando fueron a buscarle, todos cayeron al piso, mostrándoles su supremacía. Caifás y Anás y todos los que estaban atacando al Señor verían el cumplimiento de las palabras del Señor, pero no como creyentes, sino como reos de juicio. No tenían excusa. También es importante ver que este juicio fue completamente injusto y apresurado. Después de esta declaración, legalmente por lo menos tenían que transcurrir un día, 24 horas para poderlo sentenciar, pero ellos querían hacerlo rápidamente porque no querían dar lugar a una examinación, pero también porque querían cumplir con los oficios religiosos, ¿no? Seguía el día de reposo, ese día en la tarde. Después de eso, en la mañana entonces se convocaría de nuevo el Sanedrín. Aquí eran como entre las 1 y 3 de la mañana, terminando este juicio. Y seguidamente pues se buscaría la aprobación del gobierno romano para ejecutarlo. Ellos rompieron todas las reglas. Según las leyes y la tradición judía que aparece en la Mishnah, el tribunal judío no se podía reunir por la noche. Empecemos por ahí. Ninguna de las grandes fiestas, en ninguna de esas fiestas se podía hacer juicio como estos. Estaban en fiestas religiosas, no se podía. Cuando se tomaba la evidencia, se examinaban los testigos separadamente y para que su evidencia fuera válida, debían coincidir en todos los detalles. También cada miembro individual del Sanedrín debía dar su veredicto separadamente, empezando por los más jóvenes hasta llegar a los más ancianos, y si el veredicto era la pena de muerte, debía transcurrir, como decía, una noche antes de que se llevara a cabo, para que el tribunal tuviera oportunidad de cambiar su decisión por compasión o por otra razón, o porque se apelara. Hermanos, el Sanedrín quebrantó todas las reglas. Se reunió por la noche, lo hizo durante la Pascua. No dieron veredictos individualmente, los testigos fueron puestos por ellos, falsos testigos, no fueron investigados ni castigados por su falsedad, y no se dejó que pasara una noche antes de la ejecución. Noten que los testigos fueron encontrados culpables de falso testimonio, o sea, se dieron cuenta que no concordaban, ya con eso era suficiente para cerrar esa situación con un juicio para ellos, pero no se hizo. Hermanos, en todo esto podemos ver que el Señor fue valiente. Él mismo reconoció el cargo con el que le acusarían y le enjuiciarían. Y lo que dijo era verdadero, Él era el Cristo. Incluso había evidencia de eso en todas sus obras, señales, sabiduría que Él había mostrado. Si el Señor no hubiera hecho esto, el asunto se hubiera quedado así. Si el Señor no declara nada más, no había manera de enjuiciarlo, porque no había ni evidencia, ni testigos, ni había concordancia. Y el juicio pudo haber sido apelado si se tomaba un día más. Y por último, el Señor no solamente declara esto, sino que declara también la victoria de su plan hasta el fin de los tiempos. Solo Dios podía hablar de esa manera. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Aquí están incluidos los líderes judíos. Ellos aprobaron esa golpiza. Tal vez algunos de ellos también participaron directamente, fueron y dieron el puñetazo. Aquí se hace diferencia entre los que dan puñetazos y los alguaciles, que son la guardia del templo, que le dan bofetadas. De nuevo los alguaciles, como con Anás, otra vez están dando ahí golpes. Los guardias seguramente seguían lo que los líderes hacían. Ellos estaban aprobados y estaban airados contra el Señor.
y ahora consiguen enjuiciarlo. Su apariencia religiosa fue dejada a un lado y ahora desatan su ira, su crueldad contra él. Bajo la autoridad de los líderes, Jesús es humillado y burlado. Dice el texto que le escupen, le cubren el rostro, le dan puños, se burlan como era un profeta, entonces le piden que identifique quién es el que lo está golpeando, está cubiertos los ojos. Y hermanos, 700 años antes Isaías había profetizado esto en detalle. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Lo que dice aquí Isaías es que nuestro Mesías se sometió, él cedió a esta gran humillación. Yo quiero que usted mire ese texto, Isaías 56, porque aquí el Señor nos muestra que él no se tapó el rostro, él puso su rostro, recibió los golpes violentos y le arrancaban su barba, pero dice ahí le mesaban la barba, le insultaban y le escupían. La humillación más grande, pero no a cualquier persona, sino al Santo Hijo de Dios. Los esputos, las injurias. Nosotros debíamos ser golpeados y escupidos. Nosotros debíamos ser humillados. Pero el sublime Hijo, el Santo Hijo de Dios, recibe esto en nuestro lugar. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto lo hizo para librarnos de la condenación, para que tuviéramos su justicia en nosotros. Hermanos, seguiremos a Cristo de lejos, como Pedro cuando Cristo asumió nuestra culpa completamente. Estaremos expectantes y cómodos como Pedro, calentándonos en el confort de nuestra vida ante los ataques y dificultades de la obra de Dios, sin participar en su reino, que es la iglesia, sin involucrarnos en sus propósitos y pensando como Pedro que somos autosuficientes, que estamos bien, cuando realmente le estamos negando. Estaremos así cuando con toda valentía el Señor asumió nuestra deuda y llevó a nuestro lugar esa humillación tan grande. Seguiremos pasivos y paralizados ante el servicio, la compasión y los propósitos del reino de Dios. Seguiremos siendo injustos y arbitrarios con otros, cuando el Señor justo y santo sufrió en nuestro lugar para darnos una justicia superior, perdonando todos nuestros pecados y compadeciéndose de nosotros. Hermanos, el juicio de Dios se aproxima, y muchos de los que piensan estar seguros y firmes como Pedro, pues van a tener una sorpresa. Pero también muchos de los que piensan estar bien, seguros y firmes y hasta salvos, pero no tienen a Cristo y son sus enemigos, serán juzgados y condenados. No necesitan cometer los crímenes más atroces para estar en enemistad, porque todos nacemos en esa condición. Todos nacemos como enemigos de Cristo y todos hemos atacado su rostro. El llamado al día de hoy es a temer y arrepentirse, a confiar en Él. No subestimes a Cristo como Anás y Caifás. No pienses que el cristianismo es algo pequeño o incapaz, porque ese mismo Cristo golpeado, escupido y burlado un día volverá. No esperes que sea tarde. Ese día será el juicio final y nadie podrá escapar, nadie podrá argumentar, nadie podrá resistirse al día de la ira de Dios. Pero también, hermanos, si Dios tuvo misericordia de los peores enemigos, porque aquí les está llamando, les está mostrando, se está revelando a ellos al decirles que es el Cristo, pues tomemos de esa misericordia también. Prediquemos el Evangelio también a toda criatura que no le conoce, que permanece en enemistad.
¿Cómo no nos compadeceremos de quienes siguen en esclavitud? Por eso el llamado es para ir y testificar. Hermanos, también estamos llamados a ver el sacrificio de Cristo y valorarlo, a considerar de acuerdo a eso cómo deberíamos nosotros vivir, cómo deberíamos asumir las diferentes pruebas y luchas ante la fe. En la fe, perdón. No hay mayor amor que este. Para el mundo nuestra fe no tiene valor, pero para nosotros Cristo es precioso, es invaluable. De acuerdo a esto, deberíamos tomar seriamente sus llamados, sus advertencias, deberíamos tener mayor reverencia, compromiso en su adoración, en su servicio. También, y por último, el escenario más difícil y más triste por la humillación de Jesús es también el escenario más glorioso y más victorioso. El Señor aquí está revelando que Él vencerá a todos sus enemigos. Nada podrá prevalecer contra Él. Y eso nos da seguridad y confianza. El reino de Dios prevalecerá. Él es quien promete. Cuando vemos lo difícil que es que la iglesia avance, no deberíamos desanimarnos, ¿no? Porque Cristo nos promete su victoria. Solo quienes creen en Él y viven para Él serán parte de esta gloriosa victoria. ¿Quieres ser parte de esa victoria? Descansa y confía en Él. Cree en Él y síguele. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos.